Gracias a Dios. Ok. Quiero que imaginen por un momento a un niño que espera a su papá llegar a la casa. Lo espera en la puerta. Corre desesperado a su encuentro cada vez que lo ve, pero no corre porque quiere abrazarlo. Él corre porque el papá siempre le trae un regalo. Cada vez que el papá trae un regalo, un dulce, un juguete o una sorpresa, siempre hay emoción para ese niño. Pero ¿qué pasa el día en que el papá llega con las manos vacías? Surge una pregunta incómoda. ¿Seguirá el niño corriendo hacia él? Porque una cosa es amar al papá y otra cosa es amar los beneficios del papá. Y muchas veces nuestra relación con Dios puede parecerse peligrosamente a la de ese niño. Nos alegramos cuando Dios responde nuestras oraciones, cuando Dios provee, cuando nos sana, cuando Dios abre una puerta, cuando las cosas salen como esperamos, nosotros estamos contentos con Dios. Y ciertamente debemos agradecerle a Dios por todas esas cosas. Pero ¿qué sucede cuando sus manos pueden estar vacías? ¿Qué pasa cuando la respuesta no llega? Cuando llega la enfermedad, cuando la puerta no se abre, cuando nuestros planes no salen como los esperamos o cuando nuestras circunstancias simplemente no cambian. ¿Nosotros seguiremos bendiciendo al Señor simplemente porque Él sigue siendo Dios? Hoy quiero invitarlos a que estudiemos juntos el Salmo 103 y veamos qué nos enseña David acerca del carácter de Dios. David comienza recordando los beneficios que ha recibido del Señor y ciertamente no debemos olvidarlos. Nosotros recibimos muchos beneficios del Señor. Pero el Salmo no nos deja mirando solamente los regalos. Poco a poco David levanta nuestra mirada de los beneficios a aquel que nos da los beneficios. Porque detrás del perdón, del rescate, de la compasión, del cuidado que David describe, encontramos algo mucho más grande. Encontramos el carácter de Dios. David lleva nuestra mirada hacia quién es el Señor. Y recordemos quién es el Señor. Es misericordioso, amén. Es compasivo, amén. Es fiel, amén. Es soberano, amén. Por eso he titulado esta predicación, Bendice al Señor, alma mía. Hoy deseo que quede grabada en sus memorias y en sus corazones esta frase. Sí, buenas. Bendice al Señor por quien Él es, misericordioso, compasivo, fiel y soberano. Quiero que esto les quede en la mente durante toda la tarde de hoy y en adelante. Bendice al Señor por quien Él es, misericordioso, compasivo, fiel y soberano. Con esta verdad en mente, los invito a leer conmigo el Salmo 103, que dice en el nombre de Jesús. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos,
Así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que solo somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Bendigan al Señor ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su mandato obedeciendo la voz de su palabra. Bendigan al Señor ustedes todos sus ejércitos que les sirven haciendo su voluntad. Bendigan al Señor ustedes todas sus obras en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Sea bendita la palabra del Señor. Al leer este salmo completo, hay algo que llama inmediatamente nuestra atención. David comienza hablándole a su propia alma. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es como si David tuviera que recordarse a sí mismo: alma, no olvides quién es tu Dios. Y fíjense que en el versículo 2 dice: no olvides ninguno de sus beneficios. David va a recordar lo que Dios ha hecho, pero no para quedarse solamente contemplando los beneficios de Dios. Esos beneficios nos van a mostrar algo acerca del Dios que los da, que nos debe llevar a recordarlo constantemente. Y esto nos lleva a nuestro primer punto. Bendice al Señor porque Él es misericordioso y compasivo. Versículos del 1 al 8. David comienza diciendo: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Me llama mucho la atención que David está hablando consigo mismo. No está esperando él sentir ganas de alabar. Está llamando a su propia alma a alabar y a recordar. Y entonces comienza a hacer memoria de por qué decirle a su alma: alaba al Señor. De los versículos 3 al 5 dice: Él es el que perdona tus iniquidades. Él es el que sana tus enfermedades. Él es el que rescata tu vida del sepulcro. Te corona de bondad y compasión y colma de bienes tus años. No quiero que nos quedemos aquí mirando una lista de beneficios porque ciertamente son muchos. Recordemos al niño de nuestra introducción. Sería muy fácil abrir los bolsillos del padre y comenzar a sacar los regalos. Y el hijo muy emocionado mostrando: mira lo que papá me trajo. Yo creo que los que somos padres sabemos de lo que estamos hablando. Cuando llegamos con un regalo, ellos nos aman mucho más. Se hacen mucho más felices. Cuando llegamos con las manos vacías, hay un problema. Pero David quiere que levantemos la mirada de los regalos y miremos al Padre. ¿Por qué el Padre perdona? ¿Por qué el Padre rescata? ¿Por qué corona de bondad y compasión nuestra vida? La respuesta es: esas obras salen del carácter de Dios. Y cuando llegamos al versículo 8, David prácticamente nos dice quién es este Dios. Y escuchen bien: compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Aquí está el corazón de estos primeros versículos. David está usando las palabras que ya habían sido utilizadas cuando Dios se reveló a Moisés en Éxodo capítulo 34, versículo 6. El Señor se presenta como un Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. David aquí está recordando ya todas las cosas que el Señor había prometido. David no está inventando una descripción de Dios basada solamente en cómo ese día se siente, porque de acuerdo a cómo nos sentimos, a veces a sí mismo recordamos. Está recordando quién Dios mismo ha revelado lo que Él es. Los beneficios pueden cambiar nuestras circunstancias, pero el carácter de Dios
nos muestra a quién tenemos adelante. Y esto tiene una aplicación muy importante para nosotros. Quiero que pensemos en algo. Es muy fácil agradecer a Dios cuando todo parece que está bien. Eso es muy fácil, demasiado fácil. Conseguí trabajo, gracias Señor. Mi hijo se sanó, gracias Señor. Tengo el dinero, gracias Señor. Pagué mis deudas, gracias Señor. Señor, respondiste mi oración, gracias Señor. Y en los momentos en que el Señor está respondiendo positivamente, a nosotros se nos nota la alegría y ciertamente debemos agradecer. Pero una pregunta para nosotros es, ¿qué ocurre cuando nosotros no podemos completar esa frase? Cuando el trabajo no sale, cuando la respuesta que estamos esperando no llega, cuando un familiar en vez de sanar muere. Cuando oramos y seguimos esperando y la respuesta no llega. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué sentimos? ¿Seguimos alabando a Dios de la misma manera que cuando nos da los beneficios? Es allí donde descubrimos si nuestra alabanza realmente está descansando en los beneficios de Dios o en el Dios que los da. Hermanos, cuando las circunstancias cambian, Dios no cambia su carácter. Él sigue siendo misericordioso a pesar que yo no encuentre trabajo. Él sigue siendo compasivo a pesar de que mi hijo esté enfermo. Él sigue siendo clemente a pesar que yo no tenga dinero con que pagar la renta. Su carácter sigue siendo igual. Por eso quiero que vuelva a nuestra mente la frase que dijimos al comenzar. Bendice al Señor por quien Él es. Misericordioso, compasivo, fiel y soberano. David todavía quiere mostrarnos algo más acerca de su carácter. Porque decir que Dios es misericordioso y compasivo suena hermoso. La pregunta es, ¿cómo se ve la compasión de Dios con personas pecadoras como nosotros? ¿En algún momento han pensado ustedes cómo es la compasión de Dios tan grande con nosotros que fallamos constantemente y todo el tiempo le estamos fallando? Los versículos 9 al 14 nos responden. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Bendice al Señor porque Él es paciente y perdonador. En los primeros versículos vimos que David nos mostró el carácter compasivo y misericordioso de Dios. Pero ahora vamos a ver en estos versículos cómo se manifiesta el carácter de Dios con los pecadores. Miren lo que dice los versículos 9 y 10. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Detengámonos ahí y pensemos en esto. David no está diciendo que el pecado no sea importante. Tampoco está diciendo que Dios simplemente está pasando por alto nuestra maldad. David está maravillado porque reconoce que Dios no trata a su pueblo conforme a la medida de sus pecados. Realmente no recibimos las consecuencias que nuestros pecados merecen. El Señor no nos paga según nuestras iniquidades. Y esto no significa que Dios ignore nuestros pecados. El pecado sigue siendo pecado delante de un Dios santo. La maravilla que David está contemplando es que un Dios santo como el que nosotros tenemos es misericordioso y perdonador. Y entonces utiliza una imagen extraordinaria para describir la grandeza de su misericordia. Escuchen bien lo que dice el versículo 11. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Y guarden eso allí, para los que le temen. David mira hacia arriba y prácticamente nos dice, ¿puedes medir la distancia entre la tierra y los cielos? ¿Alguno de ustedes ha pensado que la distancia entre la tierra y los cielos se puede medir? Pues así de grande es la misericordia del Señor. Pero inmediatamente cambia de dirección, ya no nos hace mirar hacia arriba, ahora nos hace mirar de un extremo a otro.
como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Imaginen esa imagen, del cielo a la tierra, del oriente al occidente. Así el Señor es misericordioso y así alejó de nosotros nuestros pecados. David no dice simplemente que Dios escondió nuestros pecados o que el Señor decidió no hablar más de ellos. Dice que alejó de nosotros nuestras transgresiones. Y después en el versículo 13, David introduce una imagen más cercana. Y escuchen esto. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Y vuelvan a guardarlo ahí, de los que le temen. Aquí podemos volver por un momento al papá de nuestra ilustración inicial. Al principio preguntábamos si el niño amaba al papá o solamente amaba los regalos que el papá llevaba en sus manos. Pero ahora David nos hace mirar el corazón de ese padre, de nuestro padre. Dios conoce perfectamente a sus hijos. Dios conoce nuestras debilidades, hermanos. Dios conoce nuestras luchas. Dios conoce nuestra fragilidad. Sabe lo que pensamos. Aun cuando estas cosas que pensamos que están solos, que cuando estamos solos, que nadie más sabe, Dios lo sabe. Él sabe lo que nosotros somos. El versículo 14 dice, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos solo polvo. Él sabe que somos polvo. Y aún conociéndonos perfectamente, el Señor se compadece de nosotros. Aún sabiendo el Señor que somos pecadores, Él se compadece de nosotros. Eso también debe corregir una idea equivocada que tenemos de Dios. Algunos vivimos como si Dios estuviera permanentemente esperando un error para castigarnos. Y yo tengo que confesar que hasta hace poco yo vivía de esa manera, pensando que cada cosa que yo hacía en lo que me equivocaba, ya Dios estaba listo para darme el castigo. Pero no es así. David nos presenta a un Dios santo que conoce nuestro pecado y al mismo tiempo es paciente, perdonador y compasivo, y vuelve a repetir, con quienes le temen. Y sigan guardando esto en sus mentes, con quienes le temen. Tal vez hay creyentes que conocen intelectualmente el perdón de Dios y dicen, sí, yo creo que Dios me perdonó, pero siguen viviendo cada mañana angustiados por buscar ganarse el favor de Dios, como si el Señor cambiara. ¿Y ahora qué debo hacer? Hice esto, Dios me va a castigar. Hice lo otro, Dios me va a castigar. El Señor no cambia todos los días según nuestro desempeño. El carácter de Él sigue siendo igual, bueno, misericordioso y compasivo. Su respuesta a nosotros no tiene que ver con la magnitud de nuestros pecados, ni con nuestro comportamiento. Él es bueno porque ese es su carácter. Él es bondadoso porque ese es su carácter. Él es compasivo porque ese es su carácter. Claro está que esto no nos da permiso para tomar el pecado a la ligera, ni que vamos a vivir una vida libremente pecaminosa. Al contrario, esto debe producir en nosotros temor y gratitud y además una vida que desee agradarle. Y si no conoces al Señor, si hay alguna persona aquí que no conoce al Señor, no pueden vivir de espaldas a Dios y esperar de Dios entonces su misericordia. No pueden vivir de espaldas a Dios y esperar su misericordia. David repite algo importante. Esta misericordia es para los que le temen. La pregunta entonces no es solamente, quiero que Dios me perdone, sino también, ¿he reconocido quién es este Dios delante de quien estoy? Y yo quisiera, hermanos, que hoy todos nos hiciéramos esa pregunta. ¿He reconocido quién es este Dios delante de quien estoy? Por eso volvamos a la frase que queremos guardar en nuestros corazones.
Bendice al Señor por quien Él es, misericordioso, compasivo, fiel y soberano. David acaba de recordarnos algo que muchas veces olvidamos. Dios sabe que somos polvo. Dios sabe nuevamente nuestra fragilidad, nuestros pecados, nuestras luchas. Es más, nada tenemos que hacer para impresionarlo. Ni a Dios, ni a los hermanos, ni a la familia. Nada tenemos que hacer para impresionar, porque Él conoce tal cual como somos. Dios sabe que somos polvo. Y ahora David toma esa verdad y nos hace mirar de frente nuestra fragilidad. Nuestra vida es corta. Nuestros días pasan y nosotros no permaneceremos para siempre. Pero mientras nosotros pasamos, hay alguien que permanece. El Señor permanece. Su misericordia permanece. Y esto nos lleva al tercer punto. Bendice al Señor porque Él es fiel y eterno. Y lo vamos a llevar de los versículos 15 al 18. David acaba de recordarnos que Dios sabe que somos polvo. Ahora en los versículos 15 y 16 utiliza otra imagen para mostrarnos nuestra fragilidad y meditemos sobre esto. El hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo. Así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser. David dice, así somos nosotros. Nacemos y morimos. Esta es nuestra verdad. Nosotros pasamos. El Señor permanece. Nuestra vida pasa. Hacemos planes, trabajamos, levantamos una familia y pensamos en el futuro. Pero nuestros años pasan más rápido de lo que imaginamos. Esta mañana estaba viendo a un pastor que estaba predicando y murió mientras predicaba. Y yo pensaba, ¿cuántos planes tenía ese pastor en mente? ¿Cuántas ideas tenía? ¿Cuántas cosas iba a hacer esta tarde? ¿O cuántas cosas iba a hacer después? Seguro se subió predicando pensando en el día de mañana. Pero llegó el día en que el Señor le dijo, es el momento de venir. Así que nuestra vida pasa en cualquier momento. Llegamos entonces al versículo 17. La misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad, para los que le temen. Nuevamente, para los que le temen. Ahí está el contraste. Nosotros pasamos, pero el Señor permanece. Nuestra vida es breve, pero su misericordia es eterna. Nosotros cambiamos. Nuestras circunstancias cambian, pero Él permanece para siempre. Y el versículo 18 nos recuerda además su fidelidad a su pacto y a su pueblo. Por eso nuestra esperanza no puede descansar en las cosas que también son pasajeras. Nosotros tenemos que descansar en el Dios que permanece fiel, no en la seguridad del dinero, no en la seguridad de una casa, no en la seguridad del empleo. ¿Cuántas personas han perdido todo de un día para otro? Acabamos de ver 2 terremotos terribles en Venezuela y en Colombia. ¿Cuánta gente murió? ¿Cuántos perdieron sus cosas? La vida puede pasar así de un momento a otro. Así que nuestra esperanza no puede estar en eso que nosotros tenemos. Nuestra esperanza tiene que estar en el Señor y en su misericordia. David nos sigue recordando dónde debe estar nuestra seguridad. No en nosotros porque somos como la hierba, no en las circunstancias nuevamente porque estas también cambian. Nuestra seguridad descansa en el Señor que permanece para siempre. Porque cuando todo lo demás cambia, Él sigue siendo el mismo y su misericordia sigue permaneciendo. Y por eso volvemos a la verdad que hoy queremos guardar en nuestros corazones. Bendice al Señor por quien Él es. Misericordioso, compasivo, fiel y soberano. Entonces David nos ha mostrado nuestra fragilidad. Ahora levanta nuestra mirada a aquel que nunca pasa.
El versículo 19 dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Nuevamente nosotros somos como la hierba, pero nuestro Dios permanece sentado en su trono. Han pasado generaciones y generaciones y generaciones y nuestro Dios sigue siendo el mismo. Sigue sentado en su trono. Esto nos lleva al cuarto punto. Bendice al Señor porque Él es Rey soberano. Eso lo vamos a tratar en los versículos 19 al 22. David hasta aquí nos ha mostrado nuestra fragilidad. Ahora levanta nuestra mirada hacia aquel que nunca pasa. El versículo 19 dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Hasta este momento David nos ha hablado de misericordia, de compasión, de fidelidad, pero ahora nos muestra otra verdad, la verdad del Dios que también reina. Su trono está establecido en los cielos y su reino domina sobre todo. Y todo es todo, hermanos. David no presenta a un Dios que intenta o está tratando de mantener el control, sino a un rey cuyo dominio ya está establecido. Nada se sale del gobierno de Dios en esta tierra. Nada, absolutamente nada se sale del control del Señor. Y fíjense en lo que ocurre a partir del versículo 20. David comenzó este salmo hablándole a su propia alma. Bendice alma mía al Señor. Pero ahora el llamado se hace cada vez más grande. En el versículo 20 llama a los ángeles. Bendigan al Señor ustedes sus ángeles. En el 21 llama a sus ejércitos. Y finalmente en el versículo 22 llama a toda la creación. Bendigan al Señor ustedes todas sus obras en todos los lugares de su dominio. Y como el Señor lo domina todo, entonces en todas partes bendigamos al Señor. David comenzó con una sola alma y terminó llamando a toda la creación a bendecir al Señor. Pero hay algo hermoso en la manera en que termina este salmo. Después de llamar a los ángeles, a los ejércitos, a todas las obras de Dios, a la creación, David vuelve al mismo lugar donde comenzó. Bendice, alma mía, al Señor. Este salmo comienza y termina de la misma forma. Bendice, alma mía, al Señor. Es como si David dijera, toda la creación tiene razones para bendecirlo. Pero alma mía, tú también conoces quién es tu Dios. Bendícelo porque tú conoces quién es tu Dios. Esto habla directamente a nosotros. Sinceramente, quiero ahí que piensen un ratico, ¿cuántos de ustedes intentan tener el control de las cosas? ¿Cuántos intentan mantener el control de la vida, de los hijos, del trabajo, que nada se escape de nuestro control? Y el día que algo se escapa de nuestro control, ¡puf!, esto es un problema. Queremos tener el control de nuestras familias, de nuestros planes, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestro futuro. Y cuando algo se escapa de nuestras manos, aparece el temor. Ese es el que más rápido aparece. Pero el Salmo 103 no nos dice que nosotros debemos tener todo bajo control, porque no podemos. Nosotros no podemos tener todo bajo control. El Salmo 103 nos recuerda quién está en el trono y quién debe mantener el control. Nuestra tranquilidad no está en saber qué va a suceder mañana. Ciertamente vivimos pensando qué será de mañana. Ciertamente las personas que padecen ansiedades viven imaginando el futuro todo el tiempo, pero el que lo conoce solamente es el Señor. Él es el que reina sobre todo. Y por eso volvemos a la verdad que hemos querido guardar hoy en nuestras memorias y en nuestros corazones.
Y lo he repetido tantas veces porque yo quiero que meditemos mucho sobre esto. Bendice al Señor por quien Él es, misericordioso, compasivo, fiel y soberano. Hemos recorrido todo el Salmo 103. Hemos visto a un Dios misericordioso, compasivo, paciente, perdonador, fiel, eterno y finalmente a un Dios soberano. Pero hay una pregunta que todavía necesitamos responder. David nos dijo en el versículo 10 que Dios no trata a su pueblo conforme a sus pecados. Y en el versículo 12 David dice que Dios aleja nuestras transgresiones tan lejos como está el oriente del occidente. Pero si Dios es santo y justo, ¿cómo puede perdonar Dios al pecador sin dejar de ser justo? Para encontrar la respuesta a eso tenemos que mirar al Evangelio. Y voy a volverles a hacer la pregunta. ¿Cómo puede perdonar Dios al pecador sin dejar de ser justo? Para encontrar esa respuesta tenemos que mirar el Evangelio. David nos ha dicho que Dios es misericordioso, que no nos trata conforme a nuestros pecados y bendito sea Dios que así es y que aleja de nosotros nuestras transgresiones. Pero Dios no hace esto porque nuestros pecados no importen. Dios es santo y también es justo. El pecado tiene que ser juzgado. Entonces, ¿cómo puede Dios perdonar y seguir siendo justo? La respuesta está en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Salvador. Romanos 3, 25 al 26 nos enseña que Dios exhibió públicamente a Cristo como propiciación por su sangre para demostrar su justicia y que Él es justo y también justifica al que tiene fe en Jesús. En la cruz vemos algo maravilloso. Dios no dejó de ser justo al mostrarnos misericordia. Cristo recibió el juicio que nuestros pecados merecían. Fue Cristo quien recibió el castigo que merecíamos nosotros los que estamos hoy aquí. Por eso Efesios 1:7 dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Ahora podemos entender todavía mejor las palabras de David. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro pecado puede ser alejado de nosotros porque Cristo cargó con él. Pero el Evangelio nos muestra algo todavía más hermoso. Cristo no vino solamente para librarnos del castigo. Primera de Pedro 3:18 dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Así que el regalo más grande del Evangelio no es la salvación, no es el perdón de nuestros pecados. El regalo más grande del Evangelio es Dios mismo. Es Jesús mismo. Ese es el regalo más grande del Evangelio. Volvamos al niño de nuestra introducción. Tal vez hemos pasado mucho tiempo mirando las manos del Padre, esperando lo que puede darnos. Y yo creo que les puede pasar como a mí, o de pronto no, esperamos muchos beneficios. Por ser creyentes esperamos que todo esté bien, que todo salga rápido. Y cuando la cosa empieza a ponerse un tono oscuro, entonces preguntamos por qué o hasta cuándo esto sucederá. El Evangelio nos enseña que el mayor tesoro que Dios nos ofrece no son sus regalos. El mayor tesoro es Él mismo. El mismo Señor Jesús es nuestro tesoro. Por eso el creyente no bendice al Señor solamente cuando recibe salud, provisión, respuesta a sus oraciones, cuando consiguieron el empleo, cuando aquella persona sanó. No solamente le decimos al Señor gracias en esos momentos. Nosotros bendecimos al Señor aun cuando las circunstancias no son como nosotros queremos, porque nuestro mayor tesoro es Él. Si tú todavía no conoces a Cristo y estás en este lugar,
tú no necesitas los beneficios de Dios. La necesidad más profunda que tú y yo y nosotros tenemos es ser reconciliados con Dios. Es tener a Dios como nuestro mayor tesoro. Cristo murió y resucitó para salvar pecadores y llevarlos a Dios. Es esto, reconciliarnos con el Señor. De esto se trata el Evangelio. A veces uno pregunta a una persona creyente, ¿por qué murió Jesús? Por mis pecados. ¿Por qué murió Jesús? Para salvarme. Y eso es verdad. Pero realmente su muerte y su resurrección es para llevarnos a Él mismo. Él es nuestro mayor regalo. Nuestra visión hacia la eternidad no es que voy a ser salvo de la ira venidera, es que voy a pasar mi eternidad con quien me salvó de la ira venidera. De eso se trata la eternidad. No es que simplemente fui salvo y ya, es con quién voy a pasar la eternidad. Voy a pasar la eternidad al lado de Jesús. Esto es lo importante. Este es el mayor regalo. Este es el mayor tesoro. Cristo murió y resucitó para salvar pecadores y llevarlos a Dios. Y por medio de Él podemos conocer lo que David contempla en este salmo. Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es fiel y Dios es soberano. Para terminar, quiero que volvamos por un momento al niño con el que comenzamos. Ese niño que corría hacia su papá, porque sabía que siempre traía algo en los bolsillos. Y espero que se acuerden que dejamos una pregunta pendiente. ¿Qué pasaría el día que el papá llegara con las manos vacías? Después de recorrer el Salmo 103, podemos hacer esa pregunta de una manera más personal. Y por favor, quédense con esta pregunta. Si mañana las manos de nuestro Padre parecieran vacías, ¿seguiríamos corriendo hacia Él? Si mañana no responde a nuestras oraciones y simplemente queda en silencio y no hay respuesta a lo que nosotros queremos, ¿vamos a seguir corriendo hacia Él? Si mañana las cosas no se dan como yo las he planeado, ¿vamos a seguir corriendo hacia el Señor? Si la oración que todavía estás esperando no es respondida, si la puerta que desea que se abra nunca se abre, si las circunstancias no cambian, ¿seguiremos bendiciendo al Señor? David nos ha enseñado que tenemos razones para hacerlo, no solamente por lo que Dios puede poner en nuestras manos, sino porque ahora hemos contemplado quién es Él. La mayor importancia no es lo que estamos teniendo, ni siquiera nuestras esposas, nuestros hijos, sino Él. Él es nuestro mayor tesoro. Jesús es nuestro mayor tesoro. Él es misericordioso y compasivo, es paciente, es perdonador, es fiel, es eterno. Él es el Rey soberano que permanece para siempre sentado en su trono. En Jesucristo hemos visto que su misericordia no han sido solamente palabras. En la cruz Dios mostró su justicia y su gracia, perdonando al pecador y reconciliándolo con Él mismo. Por eso, amado hermano, no permitas que tu circunstancia determine el tipo de adoración que tú le das a Dios. No permitas que sean las circunstancias las que definan cómo tú ves o cómo vemos a nuestro Dios. No importa cuál sea la circunstancia. Cuando Dios nos dé, vamos a bendecirlo. Pero cuando tengamos que esperar, también vamos a bendecirlo. Cuando entendamos el porqué de lo que nos está sucediendo, vamos a bendecirlo. Y cuando no lo entendamos, también vamos a bendecirlo. Todo el tiempo vamos a recordar quién es Dios. Y si todavía hay alguien aquí que no conoce al Señor, no se conforme con buscar beneficios. No se conforme con ir a donde Dios y decirle, Dios, dame esto y dame esto, que Dios no es eso para nosotros. La necesidad más grande que tenemos es conocer a Dios.
es tenerlo a Él. Él es nuestra mayor necesidad. Nuestro mayor deseo es Cristo. Ven a Cristo. En Él hay perdón y reconciliación con Dios. David comenzó este salmo diciéndole a su propia alma: alma mía, bendice al Señor. Después contempló su misericordia, su compasión, su fidelidad y su reino. Llamó ángeles, llamó ejércitos, llamó a toda la creación. Y después de todo eso, volvió a hablarle a su propia alma: bendice, alma mía, el Señor. Así que hoy, hermanos, terminemos donde David terminó. No mirando solamente las manos del Padre, no esperando que el Señor nos llene de beneficios. Miremos al Padre, miremoslo a Él, y que quede grabada en nuestras memorias y en nuestros corazones esta verdad. Bendice al Señor por quien Él es, misericordioso, compasivo, fiel y soberano. Bendice, alma mía, al Señor. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos has permitido. Gracias por poder, Señor, conocer más de ti, Señor. Gracias por este mensaje, Señor, que has dado a nuestras vidas. Gracias por recordarnos, Dios, que tú no eres una lista de beneficios, que tú eres Dios, que eres bueno, que eres compasivo, que eres fiel, que eres soberano. Gracias, Señor, por este tiempo. Te quiero rogar, Señor, que guardes en nuestros corazones todas estas palabras del día de hoy. Que no se nos olvide fácilmente, Señor, en el transitar de la semana, en el afán y la ansiedad, que tú no eres un Dios que solamente nos llenas de beneficios, que no necesitamos solo tus beneficios, sino que tú, Señor, eres nuestra mayor necesidad. Pero como también nos conoces, Señor, sabes de lo fácil que somos de olvidar las cosas. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos recuerde todo el tiempo esta verdad, que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú eres compasivo, que tú eres misericordioso, que tú estás en tu trono, que nada se escapa de su control, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.